Buenas tardes. En esta entrega vamos a desarrollar la parte de resultados ya no económicos que fueron en la entrega anterior, sino financieros y patrimoniales. Pero necesitamos saber cómo es el proceso de gestión de una empresa. Todo proceso de gestión implica decidir. Una vez que se decidió, hay que actuar según lo decidido y luego o durante ir controlando. ¿Por qué digo y luego? Porque puede hacerse un control ex post, es decir, cuando se terminó, controlar qué era lo planificado y cuáles son los resultados obtenidos, o podemos irlo haciendo simultáneamente de manera de poder reaccionar a tiempo siempre y cuando fuera posible. Hay veces que en el control paralelo a la producción podemos ir tomando decisiones que hagan que el actuar se aproxime más a lo decidido. Pero para decidir y también para poder controlar, indispensablemente necesitamos de información. ¿De dónde sale esa información? Bueno, la contabilidad es parte del sistema de información de una empresa que va a proporcionar datos sobre el patrimonio de la empresa y sobre la evolución de ese patrimonio. ¿Para qué queremos esa información? Bueno, para lo que acabamos de decir, para facilitar la toma de decisiones, no solamente de quien administra la empresa, sino también de los terceras personas que interactúan con la empresa, ya sea en una relación que podemos estar teniendo actualmente o en una relación potencial con esa empresa. Bien, la contabilidad como sistema de información, toda empresa tiene un sistema contable que tiene que captar datos del sistema productivo. Es decir, el sistema contable y el sistema productivo deberían caminar uno al lado del otro de manera paralela. Y el sistema contable tiene que ir observando al proceso productivo y captando datos, tomando datos desde el proceso productivo. ¿Cuántas hectáreas se trabajaron? ¿Cuántos kilogramos de alimentos se utilizan para darle de comer a los animales? ¿Cuánta energía eléctrica para calentar a los pollitos? En fin, todo eso lo va tomando esos datos el sistema contable, que los va a procesar de determinada manera y los va a transformar en información o informes contables. Cuando decimos que procesa los datos, me refiero a que los va a ordenar de manera tal que le sirvan a quien toma decisión. Porque a veces no sirve de nada decir, bueno, se gastaron 1500 kilowatts en calentar los pollitos, si no sé cuánto dinero representa eso. O a veces no sirve de mucho saber que la vaca número 1 comió tanto alimento, la vaca número 20.000 comió tanto otro, sino en total cuánto se gastó en alimento. ¿Estamos? Entonces, ¿para qué se hacen estos informes contables? ¿Para qué sirven? Y bueno, de vuelta,
para poder tomar decisiones. Si esta toma de decisiones, si este proceso contable acompaña al proceso productivo, probablemente la toma de decisiones pueda ser mucho más menos costosa. ¿Qué quiero decir con menos costosa? Que puedan irse cambiando los rumbos en el momento sin esperar a que el proceso productivo haya terminado y nos encontremos con un desastre. Muy bien. Necesito poder explicarles a ustedes algunos conceptos básicos de contabilidad. Entonces, una empresa, toda empresa tiene una parte que se llama activo de una empresa. ¿Qué es el activo? El activo son los bienes y derechos de propiedad de la empresa. Bienes y derechos de propiedad de la empresa. El todo de una empresa está formado, el todo se llama patrimonio y está formado por una parte que son los activos que son propiamente bienes y derechos de propiedad de la empresa. ¿Qué son los derechos? Bueno, hay cosas que no son bienes. Por ejemplo, nosotros somos una empresa que vende insumos para el agro y le hemos vendido a un productor semillas, pero ese productor no nos la pagó aún, nos pidió que le hiciéramos la atención de esperarlo por 90 días. Entonces, ¿qué significa eso? Porque nosotros hemos efectuado una venta, pero no hemos recibido ningún dinero a cambio de la semilla que entregamos. ¿Qué es eso? Es un crédito que tiene nuestra empresa, es un derecho a cobrar que tiene nuestra empresa. Y ese derecho a cobrar va a formar parte del activo de nuestra empresa. Otra parte del patrimonio de la empresa es el pasivo. El pasivo es el conjunto de las obligaciones generadas por el uso de bienes de propiedad de tercero. Son obligaciones que deben ser canceladas en tiempo y forma. ¿Qué quiere decir esto de conjunto de obligaciones generada por el uso de bienes de propiedad de tercero? Es lo que la empresa debe. El pasivo es lo que la empresa está debiendo. Si debo algo es porque alguien me prestó, porque usé un recurso que no es mío y alguien me lo prestó. Y debo devolverlo en tiempo y forma. Generalmente están establecidos. Y la otra parte se llama patrimonio neto. El patrimonio neto representa los derechos de los propietarios sobre la riqueza residual de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Si a todos los bienes y derechos de propiedad de la empresa le restamos todo lo que la empresa debe, obtenemos como resultado el patrimonio neto, que es lo que realmente es de los propietarios de la empresa, porque no se lo están debiendo a nadie. A los efectos de comentarles cómo es uno de los informes más comunes de la contabilidad, es lo que conocemos como balance. En el balance, el activo está clasificado como activo
corriente o no corriente, siguiendo lo que se conoce como criterio de realización. ¿Qué es el criterio de realización? Decimos que van a ser activos corrientes aquellos que sean susceptibles de convertirse en dinero en el próximo año o ejercicio económico. Es decir, que el criterio de realización es la capacidad de convertirse en dinero en efectivo. Entonces, siguiendo el criterio de realización, serán activos corrientes los que se conviertan en efectivo dentro del próximo año, mientras que activos no corrientes serán aquellos de más larga duración o que no los pensamos para que sean vendidos, como por ejemplo una maquinaria. Una maquinaria va a formar parte del activo por su capacidad productiva, pero no es para que sea vendida. Sí, se venderá cuando la empresa lo decida, pero no se adquiere para venderse, sino para usarse. Siguiendo el criterio de disponibilidad, se van a ordenar los activos corrientes desde lo más disponible a lo menos disponible. ¿Qué quiere decir eso? Lo primero que va a aparecer en el balance va a ser el activo corriente, y dentro del activo corriente lo primero que vamos a ver es el dinero en efectivo, porque es lo que está disponible ya en el acto. Es cuestión que meta la mano en el bolsillo y lo saque de allí. Ese es el dinero disponible. En segundo lugar aparecerá seguramente el dinero que tenemos en la cuenta corriente del banco, que es un poquito menos disponible porque es cuestión de que emita el cheque o vaya al banco y lo saque. Entonces es un poquito menos disponible. Y así sucesivamente irá desde lo más líquido a lo menos líquido. Luego el pasivo. El pasivo se clasifica también en corriente y no corriente, pero siguiendo el criterio de exigibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Todas las deudas que ya son exigibles o las que van a vencer el próximo año o ejercicio económico se van a clasificar como pasivo corriente, mientras que las deudas de más largo plazo son pasivos no corrientes. Por ejemplo, un crédito hipotecario que tomó nuestra empresa, que hemos tomado. Un crédito hipotecario es un crédito que da el banco donde la garantía del crédito es un inmueble, una propiedad, una casa, un campo. Este tipo de créditos son de largo plazo, suelen ser a 15, 20 años. Entonces, las cuotas que venzan durante el próximo año son corrientes, pero las cuotas que venzan más allá del próximo año ya serán pasivo no corriente. ¿Por qué razón? Porque no es exigible aún. Teniendo en cuenta esto, es que armamos lo que es la estructura del balance general de una empresa. Como les decía, lo primero que van a ver en un balance es el activo. Dentro del activo, el activo corriente. Y dentro del activo corriente, lo primero que se ve es el dinero en efectivo, que es lo que allí figura como caja. Caja normalmente es el dinero que la empresa tiene
en el cajón del escritorio o en la caja registradora, ¿sí? Luego la segunda cuenta es la de bancos, es donde podemos ir y acceder al dinero que está en el banco. Y ya con menos liquidez es la cuenta por cobrar, porque las cuentas por cobrar seguramente tienen una fecha pautada para el cobro y bueno, hay que esperar que llegue esa fecha. Puede ser durante este año, pero a lo mejor no están disponibles ya. Dentro del activo no corriente tenemos lo típico, es el terreno, el campo, digamos, las instalaciones, en general todos los bienes de capital, todo lo que consideramos como capital de explotación fijo y el inanimado también, incluso acá están las mejoras también puestas como activo no corriente. Y la suma de ambos, del corriente y no corriente, nos da el total del activo. Como pasivos vamos a tener primero el pasivo corriente, que normalmente está con los sueldos a pagar, los intereses a pagar, cuentas en general a pagar. Es normal que figuren sueldos a pagar porque en general los balances cierran el 31 de diciembre de cada año. Digo en general porque hay empresas que tienen vencimientos particulares. Pero en general vencen el 31 de diciembre de cada año. Y al 31 de diciembre los sueldos pueden no estar pagados porque hay un plazo legal que es de 5 días hábiles para el pago. O sea que el plazo legal para el pagarlo será hasta el 6 de enero. Pero sin embargo, al 31 de diciembre el empleado ya trabajó, entonces ese sueldo ya es una deuda para la empresa. Bien, como pasivos no corrientes tenemos las hipotecas, esto que les decía, los préstamos hipotecarios o los documentos a pagar, o pueden ser también créditos prendarios, es decir, donde la garantía del préstamo es un bien mueble, como puede ser, por ejemplo, un tractor, una camioneta. La diferencia entre el activo y el pasivo da el patrimonio neto. El patrimonio neto está formado por dos grandes ítems. Uno es el capital, y aquí contablemente el capital es el monto a partir del cual inicia su trabajo la empresa, monto de dinero. Es decir, puede no ser dinero, puede ser campo, maquinaria, lo que sea, pero que la unidad en la que está medida es dinero, que es el capital, es el monto a partir del cual empezó a funcionar la empresa. Y los resultados, en cambio, son las ganancias o pérdidas que pudiera tener en el último ejercicio, y ese es el resultado del ejercicio, o resultados que se fueron acumulando a través del tiempo, ganancias que se pueden haber ido acumulando y que no fueron distribuidas hacia los socios. El total del pasivo más el patrimonio neto tiene que ser igual al total del activo. Bien, con estas aclaraciones estamos ahora sí en condiciones de explicar los indicadores de resultados, tanto financieros como patrimoniales. Esta sería la estructura de una empresa, digamos, entre comillas, normal. Fíjense ustedes que el cuadrado que representa
o rectángulo, no sé, que representa el activo corriente es lo suficientemente grande para cubrir al pasivo corriente y al pasivo no corriente. Es decir, con el activo de corto plazo, que es todo esto, con el activo de corto plazo, nosotros podemos cubrir todas las deudas de la empresa. Con todo este azul oscuro cubrimos todo el rojo. Y el activo no corriente en este caso sería igual al patrimonio neto. Es como decir, bueno, todo el activo corriente que tengo me alcanza para cubrir todas las deudas y es como si el patrimonio neto, que es lo que realmente es mío, es igual al activo no corriente. Bien, ¿qué le pasa a esta otra empresa? Fíjense, el activo corriente es aproximadamente la mitad del pasivo corriente. ¿Qué le va a pasar a esta empresa? Esta empresa tiene un problema un problema financiero en el corto plazo. ¿Por qué razón? Porque los activos de corto plazo no le alcanzan para cubrir a las deudas de corto plazo. Con todos los activos sí puede cubrir todas las deudas, no hay problema, pero los activos de corto plazo no alcanzan para pagar los pasivos de corto plazo. ¿Qué deberá hacer esta empresa para salir de esta situación? Y bueno, puede transformar activos no corrientes en activos corrientes, es decir, vender algunas cosas. Obviamente no deberá vender aquel campo en el que está trabajando, porque ya deja de existir la empresa como tal, sino a lo mejor alguna maquinaria que no utilice, o si tiene una sobredimensión del parque de maquinarias, etc. O también puede transformar pasivo corriente en pasivo no corriente. ¿Cómo? Y bueno, lo más común es a través de la refinanciación de las deudas, es decir, a través de alguna moratoria impositiva o a través de alguna negociación con los proveedores a los cuales le estamos debiendo. Pero, de vuelta, ¿qué diferencia a esta empresa de esta empresa? Bueno, esta empresa está con un problema financiero en el corto plazo. Si bien el patrimonio neto de esta empresa es un poco más chico que el de esta, bueno, pero lo mismo existe el patrimonio neto. El problema que está teniendo es un problema financiero en el corto plazo. Este es el tipo de análisis que necesitamos que ustedes hagan, y para eso vamos a ir viendo cada uno de los indicadores que nos van a dar información de la empresa. Índice de solvencia general. El índice de solvencia general relaciona el activo total con el pasivo total. ¿Sí? Activo total dividido en pasivo total. ¿Qué nos dice este indicador? Si el índice de solvencia general, supongamos, es igual a 3, por decir cualquier número, nos está diciendo que por cada peso de pasivo tenemos 3 de activo para cubrir ese pasivo. Es decir, que en general lo que se espera o sería bueno es que este índice sea por lo menos 2 o mayor que 2. El índice de solvencia inmediata me va a relacionar
un activo disponible líquido. ¿Se acuerdan que yo dije dentro del activo corriente, hay una parte que es líquida, es decir, que la tengo disponible ya, ¿sí? Esa parte que la tengo disponible ya normalmente es el dinero en efectivo que tenga más el dinero que tenga en el banco en una cuenta a la vista. ¿Qué quiere decir una cuenta a la vista? Una cuenta de la cual yo pueda sacar ese dinero. No me sirve un plazo fijo que va a vencer en 2 meses, no. El activo líquido, disponible líquido, es el que tengo ya. Entonces, este activo disponible líquido es parte del activo corriente. Si todo esto es el activo corriente. Todo esto es el activo corriente, ¿sí? Todas estas dos cositas es el activo corriente. Pero el disponible es este pedacito, el líquido, el que tengo disponible ya es este pedacito. Y lo que queremos es que el líquido este disponible cubra el pasivo corriente. Este índice de solvencia inmediata, también llamada prueba ácida, es muy utilizada por las entidades financieras, por los bancos. O sea, cuando uno va a pedir un préstamo, cuando una empresa va a pedir un préstamo en el banco, ellos se fijan cuál es la situación esta en el balance. Por eso es que nosotros lo explicamos, pero sin embargo desde el punto de vista económico no es muy bueno. ¿Por qué razón? No se olviden que el balance es una foto tomada el último día del ejercicio económico, es decir, tomada el 31 de diciembre. Y la clasificación del pasivo corriente, por ejemplo, van a ser las deudas cuyos vencimientos operen durante el próximo año. Entonces, ¿para qué quiero yo tener disponible el dinero el 31 de diciembre? ¿Para qué quiero tener disponible dinero que va a cubrir deudas que vencen a lo mejor en octubre o noviembre del próximo año? Visto así, es una pésima asignación de recursos. A lo mejor a mí me convendría tener ese dinero en un plazo fijo o en una inversión temporaria, de manera de que no se desvalorice y sirva después para cubrir sí ese pasivo. Pero bueno, lo comentamos porque es un indicador, como les decía, utilizado por los bancos. Otro índice es el índice de liquidez. El índice de liquidez, parecido al de solvencia general, solo que con relación activo corriente con pasivo corriente. ¿Qué nos gustaría? Nos gustaría que el activo corriente sea por lo menos 2 veces el pasivo corriente. Es decir, que los activos susceptibles en convertirse en dinero en el corto plazo alcancen para cubrir todo el pasivo corriente. Luego tenemos el índice de endeudamiento. El índice de endeudamiento está dado por el pasivo sobre el activo y por 100. Hace un rato vimos el índice de solvencia general. El índice de solvencia general era activo sobre pasivo. Este es la inversa del índice de solvencia general. Esto es pasivo sobre activo. ¿Qué nos va a decir este número? Si esto es igual al 20%, por decir algo, ¿qué quiere decir?
que el pasivo representa el 20% del activo. Cuando hablábamos del índice de solvencia general, decíamos que lo deseable era que ese índice sea por lo menos 2. ¿Qué quiere decir a eso reflejado aquí en este índice de endeudamiento? Queremos que este índice de endeudamiento no sea mayor al 50%. Hasta el 50% sería lo deseable. Insisto en lo deseable. Esto no quiere decir que sea lo real o que no pueda suceder que una empresa tenga un endeudamiento del 80%. Sí, puede suceder, pero lo deseable sería hasta el 50%. El índice de garantía física es igual al de liquidez, pero relacionando activo no corriente con pasivo no corriente. ¿Por qué se llama de garantía física? Bueno, porque normalmente los activos no corrientes son aquellos activos físicos que utilizamos para trabajar. Acá va a estar el campo, acá va a estar el tractor, acá van a estar las instalaciones de las ponedoras o las parideras de los cerdos, etc. Entonces existe una cuestión física que está garantizando estos pasivos no corrientes. Entonces, ¿qué esperamos de esto? De vuelta es que sea por lo menos 2. Y el índice de independencia financiera relaciona el pasivo con el activo. En el numerador, el patrimonio neto con el activo. En el numerador está el patrimonio neto y en el denominador está el activo. Y ustedes me van a decir, no, ahí no hay ningún activo. Sí, porque patrimonio neto más pasivo es lo mismo que hablar de activo, ¿sí? Entonces, aquí el índice de independencia financiera me está relacionando el patrimonio neto con el activo. Hace un rato, cuando vimos el índice de endeudamiento, veíamos que relacionábamos pasivo sobre activo. Y ahora relaciono patrimonio neto sobre activo. ¿Qué quiere decir entonces? Que el índice de independencia financiera es complementario al índice de endeudamiento. Si sé el valor de uno, sé el valor de otro, porque la suma de ambos me va a dar el 100% o el activo en total. ¿Qué estoy diciendo? Que si el índice de endeudamiento es el 30%, quiere decir que el índice de independencia financiera es el 70%. Eso quiere decir que son complementarios. ¿Estamos? Bueno, a la espera de que esto les haya quedado claro, damos por finalizado este video. No se olviden que todas las dudas que tengan las pueden canalizar a través del foro de cada asignatura. De esa manera podemos contestar las dudas. Muchas gracias y hasta luego.